Y por eso siento que es importante en este debate decirnos la verdad, sin ningún miedo entre nosotros, y especialmente repasar la historia para no cometer los errores del pasado. Hermanas y hermanos, es importante recordar que entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe hay más historias de fracaso que de éxito. Hay más relaciones asimétricas que grandes proyectos de integración norte-sur. Nuestra memoria latinoamericana está cargada de episodios de intervenciones armadas desde Estados Unidos, invasiones, de imposiciones dominantes y de agresiones constantes. Por ejemplo, no olvidemos nunca la anexión de territorio de México a Estados Unidos, invasiones armadas contra varios países de América Latina y el Caribe, Nicaragua, Panamá, Granada, Salvador y Guatemala y otros. Yo estoy convencido, hermanas y hermanos, el primer promotor del mundo es Estados Unidos en las dictaduras militares de golpe de Estado. La mirada colonial e imperial de Estados Unidos sobre nuestra América Latina y el Caribe es una mirada de desprecio y de subestimación, una mirada de superioridad política, militar, tecnológica y económica. Es la mirada del colonizador sobre el colonizado, del invasor sobre el invadido, del imperio sobre sus vasallos. Es la mirada de águila sobre su presa indefensa. Y este país continúa viendo a nuestra región no solo como su patio trasero, sino como su patrimonio que le pertenece por designio divino. Desde el poder imperial de los Estados Unidos, a través del imperativo de la economía neoliberal, con mentalidad colonial o con el discurso de la seguridad internacional, el patrón dominante nos ha clasificado entre buenos y malos. Los países malos somos los que respondemos con ideas, con dignidad. Los malos somos los que nacionalizamos nuestros recursos naturales, los servicios básicos, los que ponemos freno a la arrogancia política de embajadores de Estados Unidos convertidos en virreyes. A nosotros, los poderosos, nos dicen de todo. Yo me acuerdo perfectamente del año 2002, cuando fue por primera vez candidato a la presidencia, dijo el embajador Rocha de Estados Unidos: Evo es Bin Laden andino y mis compañeros campesinos los talibanes. Nos dicen talibanes, narcotraficantes, terroristas, subversivos, dictadores y populistas. Somos malos porque echamos del país a las agencias de cooperación que complotan, a las agencias de inteligencia que trabajan encubiertas. Somos malos porque expulsamos a embajadores como de Bolivia, separatistas, que financian la corrupción de la gente. Somos malos porque defendemos nuestra soberanía política y económica. Desde los Estados Unidos se nos mira con desprecio y se nos trata como súbditos irreductibles. ¿Qué ha hecho nuestra América Latina y el Caribe para merecer castigo imperial, la intervención armada, las conexiones territoriales o la injerencia política de los Estados Unidos contra nuestros pueblos? ¿Qué hemos hecho los latinoamericanos y caribeños para ser tratados como si fuéramos esclavos en nuestro propio territorio? No hemos hecho nada que no sea pelear por nuestra independencia, por la primera y por la segunda independencia. Nunca declaramos la guerra a los Estados Unidos, jamás intentamos quedarnos con una parte de su territorio, nunca nos armamos para afectar su seguridad. En ninguna circunstancia interferimos en sus cuestiones internas, jamás violamos su soberanía. Y entonces, ¿por qué nos tratan como a enemigos? América Latina y el Caribe ha cambiado para siempre. Nuestros pueblos están cambiando para siempre. Este continente de libertad y justicia, diverso pero también único, está cambiando para siempre. América Latina y el Caribe ya no es como antes. Ya no se puede imponer dictaduras militares, ya no prosperan los golpes militares, los golpes suaves o golpes duros. Hemos dejado de ser la región obediente, disciplinada, doblegada y sumisa.
No queremos más decretos presidenciales ni órdenes ejecutivos declarándonos como amenaza a su país. No queremos que nos vigilen, que nos pinchen nuestros celulares, espionaje o que secuestren aviones presidenciales. Queremos vivir en paz, déjenos vivir en paz. Presidente Obama, América Latina y el Caribe somos un continente de paz y de diálogo. Le invitamos a dialogar y a vivir en paz. Vivir en paz es menos costoso que vivir en guerra perpetua. Ninguna guerra ha sembrado la paz. Todas las guerras siembran más violencia y discordia. Lo invitamos a usted, se convierta en el líder de un pueblo pacífico y solidario, no un gobierno beligerante, opresivo y destructivo. Presidente Obama, pare de convertir al mundo de un campo de batalla. Deje de pensar que solo existen los amigos de los enemigos. Hay también los otros, los que quieren ser solidarios, los que luchan por ideales nobles, los que salvan vidas, los que curan enfermedades, los que alivian el dolor de la gente. ¿De qué democracia y libertad puede hablar el gobierno de los Estados Unidos si cada día violan los derechos humanos de millones de ciudadanos en el mundo mediante vigilancia electrónica, la persecución o las operaciones encubiertas? ¿De qué derechos humanos puede hablar el gobierno de Estados Unidos si la tortura es un método común aplicado por sus agencias de inteligencia y la pena de muerte está aún vigente? La primera condición para la defensa de los derechos humanos es suscribir los convenios internacionales. Quieren ser los abanderados de los derechos humanos cuando ni siquiera cumplen el requisito elemental de ratificar estos acuerdos de los derechos humanos. Presidente Obama nos habla de democracia y, sin embargo, su gobierno todos los días nos mandan a sus sicarios sofisticados para erosionar la legitimidad de nuestros gobiernos, promueve los golpes de Estado contra nuestras democracias, financia agencias que complotan y dividen nuestra sociedad, siembran de ONGs para subvertir el orden de nuestros pueblos. ¿De qué democracia puede hablar cuando convierte a un pueblo revolucionario como Venezuela en una amenaza a su seguridad nacional? El pueblo venezolano, junto a América Latina y el Caribe, no somos amenaza para nadie. Somos pueblos cuyas armas de combate son la solidaridad, la justicia, la igualdad, las ideas. Luchamos para que nuestros ciudadanos gocen de su condición de seres humanos. ¿De qué democracia puede hablar el gobierno de los Estados Unidos? Se patrocina actos terroristas en diversas partes del mundo. No se exporta la democracia cuando se produce la mayor cantidad de armas para la destrucción de la humanidad. Ninguna democracia puede sostenerse espiando al mundo, violando la privacidad de millones de ciudadanos. ¿De qué democracia habla presidente Obama cuando manda miles de marines armados a nuestro continente para adoctrinar a soldados para que luchen contra nuestros pueblos? ¿De qué democracia puede hablar cuando bloquea de manera cruel durante 50 años a un pueblo que solo quiere vivir en paz y ser solidario como Cuba? Hace un momento decía el presidente Obama, va a ayudar a Cuba. No tiene que ayudar, sino resarcir los daños que hizo a Cuba por 50 años. Déjeme decirle, presidente Obama, que su doctrina de seguridad global ha fracasado. Todo el mundo sabe que la supuesta guerra contra las drogas fue un simple pretexto para imponer sus políticas económicas. Las guerras contra el comunismo, contra el narcotráfico y contra el terrorismo se han convertido en pretextos para imponer políticas de miedo y intervenir en áreas estratégicas para saquear nuestros recursos naturales. No es posible que rechacen la cumbre de nuestros movimientos sociales, pero además de eso, 33 países apoyan a Venezuela y 1 o 2 países rechacen sobre el decreto que amenaza
no solamente a Venezuela, sino a toda América Latina y el Caribe.